nombre es Sergio González Díaz y soy consultor NetSet. Toda mi vida profesional la he dedicado al Business Intelligence y debo decir que me gusta el Business Intelligence. Me gusta segmentar una tabla, me gusta transponerla, me gusta generar informes y, sobre todo, lo que más me gusta es trabajar con modelos predictivos. Normalmente, cuando hablamos de predicción, pensamos en futuro, pero predecir es algo más que eso. Predecir es la capacidad de poder determinar un suceso. El Instituto Nacional de Estadística sabe absolutamente todo lo que hacemos los españoles en vacaciones. Y no, tranquilos, no tiene una cámara que constantemente está vigilándonos. Gracias a las encuestas que se recogen de pocos o muy pocos individuos de la población y gracias a la ciencia, podemos determinar el comportamiento de la población española. El 28 de julio de 2015, el Instituto Nacional de Estadística publicó por primera vez los resultados de la encuesta de turismo residencial. Para llegar a esta fecha, tuvimos que hacer muchas pruebas, muchas correcciones, para poder seguir avanzando. Y para poder seguir avanzando, debemos ir al inicio. La primera tarea que nos trasladó el Instituto Nacional de Estadística fue la generación de 4 simulaciones de la encuesta FamilyTour. Y para ello os dejo con Blanca Corral. Como ya les han indicado, trabajo en el Instituto Nacional de Estadística, en la Subdirección General de Estadísticas, Ciencias y Tecnología y concretamente en el área de turismo. Bien, considero que antes de empezar a explicar en qué consiste la simulación, conviene que nos centremos, que nos situemos y que veamos por qué se llevó a cabo esta simulación o al menos cuál ha sido el motivo principal por el que se ha llevado a cabo la simulación. ¿Perdón? Vale. Como ha dicho Sergio, utilizando los ficheros de FamilyTour, que FamilyTour es una encuesta realizada que desde el año 1996 hasta enero del 2015 la llevó a cabo el Instituto de Estudios Turísticos, que comúnmente se denomina o se conoce como Tour España, y que digamos que el nombre de la encuesta realmente es Movimientos Turísticos de los Españoles y que trataba de proporcionar información acerca del comportamiento turístico de los españoles, de sus desplazamientos, tanto dentro de España como hacia el extranjero, bien viajes con pernoctaciones, bien excursiones que no conllevan ninguna pernoctación. Pues a partir de febrero de este mismo año 2015 es el INE el encargado de realizar esta encuesta. Digamos que con el fin de medir el impacto que tendría esta transferencia que se llevó a cabo de Tour España al Instituto Nacional de Estadística de la operación y que el motivo principal de ello era, por así decirlo, tratar de llevar o de alcanzar una coherencia de las operaciones estadísticas relacionadas con turismo. El INE, además de estas encuestas que vienen del Instituto de Estudios Turísticos, lleva realizando desde hace muchos años otra serie de operaciones relacionadas con el turismo, pero más centradas en el punto de vista de la oferta, que son las encuestas de ocupación en alojamientos turísticos. Pues trataría de dar o de conseguir una coherencia entre todas las estadísticas relacionadas, todas las operaciones estadísticas relacionadas con el turismo. Además, trataría de que la carga a las personas que colaboran en las encuestas fuera lo menor posible. Además, incorporaría las recomendaciones internacionales, porque esta encuesta es una encuesta que tiene una normativa europea. Eurostat, digamos, que nos rige cuáles son las normas que debemos de cumplir para llevar a cabo esta estadística. Y trataríamos, al realizar el traspaso, de alcanzar una mejora de la eficiencia en la medición de este comportamiento turístico. ¿Vale? Pues bien, digamos que la simulación, el principal motivo por el que llevamos a cabo esta simulación fue para tratar de medir el impacto que tendría estos cambios metodológicos que se llevarían a cabo sobre FamilyTour. ¿Vale? Para ello, utilizando toda la información de FamilyTour, información de la que disponíamos a lo largo de prácticamente 20 años mensualmente, ¿vale? Tratar de obtener unos ficheros que fueran los ficheros que nos encontraríamos cuando realmente estuviéramos realizando la encuesta de turismo de residentes, que es la encuesta, el nombre, mejor dicho, que le dio el INE a esta encuesta cuando ha llegado a su poder. ¿Vale? Cada una de la información o la información que recogía el Instituto de Estudios Turísticos sobre FamilyTour se contenía en 3 ficheros, un fichero de hogares, un fichero de personas y un fichero de viajes. Pues lo que pretendíamos era, a partir de estos ficheros, tratar de obtener los ficheros que nos encontraríamos cuando realmente se recogiera la encuesta de turismo de residentes. De esta forma, a partir del fichero de hogares que contenía
cada uno de los registros del fichero era un hogar encuestado de entre todos los hogares que forman España, por así decirlo, tratar de obtener con ese fichero y con el fichero de personas, donde cada registro era una persona de cada uno de los hogares, tratar de obtener el fichero de personas que tendríamos en la ETR, ¿vale? FamilyTour, como he dicho, tiene periodicidad mensual y los hogares que participaban, que colaboraban en esta encuesta, eran encuestados una vez al trimestre a lo largo de 8 trimestres. Es decir, estaban colaborando durante 2 años, aunque solo se les encuestara una vez al trimestre, ¿vale? Pues teníamos, para tratar, por así decirlo, de situarnos en la situación, valga la redundancia, inicial en la que nos encontraríamos con la ETR, tratamos de encontrar cuál era la primera colaboración del hogar. Para ello, lo que hicimos fue, para cada uno de los meses de los que disponíamos de la encuesta, tratamos de buscando los 24 meses anteriores, cuál era la primera colaboración del hogar, es decir, cuándo colaboró por la primera vez. Una vez que encontramos esa colaboración, cogimos todas las características de ese hogar y nos las trajimos, por así decirlo. Ahora bien, dentro de ese hogar, había hogares que tenían solo una persona, había hogares que tenían más de una persona, y, como he dicho antes, puesto que tratábamos de reducir la carga a los hogares para que colaborasen mejor, para que no se diesen de baja, en lugar de encuestar a todas las personas del hogar, que es lo que se hacía en FamilyTour, lo que se buscó fue encuestar únicamente a una persona. Y además se requería que esa persona tuviese 15 o más años. ¿Cómo seleccionamos dentro de esos hogares a la persona? Pues utilizamos un muestreo aleatorio simple, es decir, a todas las personas del hogar que tenían 15 o más años se les asignó una misma probabilidad de selección y de ellas se seleccionó al azar una. Es como si tuviésemos una bolsa, tenemos una bolita que representa a cada una de las personas, metemos la mano y sacamos aleatoriamente una bola. Esa era nuestra persona, la persona del hogar que iba a colaborar. Teníamos de esa forma el fichero de personas. Ahora bien, necesitamos tener también unos ficheros de viajes y excursiones que fuesen similares a los que nos encontraríamos en mundo real. Para ello, a partir del fichero de viajes que teníamos de FamilyTour, que contenía los viajes y excursiones de todos los miembros del hogar, de todos los hogares que eran encuestados, necesitábamos únicamente los viajes y excursiones realizados por nuestra persona. Entonces, lo que se hizo fue, mediante un cruce, sin más, porque cada uno de estos ficheros tiene un identificador que hace a cada registro único, considerar los viajes de la persona seleccionada, que dio lugar a nuestro fichero de viajes, seleccionar las excursiones, que dio lugar a nuestro fichero de excursiones. De esta forma tendríamos nuestros ficheros, que realmente están compuestos por información de FamilyTour, pero sería o al menos esperábamos que fuese una información similar a la que nos encontraríamos en el mundo real cuando estuviésemos encuestando o realizando la encuesta de turismo de residentes. Como ha dicho Sergio, se realizaron no una simulación, más de una simulación, hasta 4. Lo que buscábamos era tratar de medir y asegurarnos de que el seleccionar una persona u otra dentro del hogar no nos iba a llevar a obtener resultados muy dispares. Y, en efecto, obtuvimos eso. Prácticamente era indiferente elegir una persona u otra, lo que nos llevaba a asegurarnos que nuestro diseño muestral, ya que toda encuesta se basa en un diseño muestral que nos indica cómo se deben de seleccionar las personas en la población, los hogares, las empresas, lo que se esté encuestando. Nuestro diseño muestral estaba bien definido. Y digamos que, a grosso modo, en esto consistió la simulación. Y de nuevo les paso con mi compañero. Bueno, todo esto que ha explicado Blanca, que parece tan complejo, en realidad lo es más. Para hacer un ejemplo, hace unos años una conocida empresa tecnológica sufrió las quejas de sus usuarios. Sus usuarios no podían entender cómo una canción que había sonado hace 3 canciones volviera a sonar de nuevo. La empresa modificó el algoritmo. Las quejas de los usuarios continuaron. En esta ocasión se quejaban porque no podían entender que 2 canciones de un mismo álbum sonaran tan parejas en el tiempo. La aleatoriedad es un problema extremadamente complejo. El gato está vivo o está muerto. Podemos lanzar una moneda 100 veces al aire y obtener 100 veces el mismo resultado. Podríamos saber si SAS te permite elegir entre 5 opciones distintas de aleatoriedad. No voy a contar las 5, pero supongamos una baraja, la baraja española. Cuando queráis que pare, paro, ¿eh? Saco una carta. Si yo esta carta la vuelvo a introducir dentro de la baraja, tengo un tipo de aleatoriedad. Si yo, por el contrario, esta carta me desprendo de ella, tengo otro tipo de aleatoriedad. Podríamos haber simulado los 20 tipos, 5 tipos de aleatoriedad por 4 simulaciones. Pero el Instituto Nacional de Estadística tenía muy claro cuál era el algoritmo de aleatoriedad deseado. Así que, ¿qué?
Seleccionamos el algoritmo, nos pusimos manos a la obra y generamos las 4 simulaciones. Pero, oh Dios mío, antes teníamos a todos los miembros de una familia y ahora solo a uno. Que no cunda el pánico. Aquello solo supuso el inicio del calibrado. Y nuevamente os vuelvo a dejar con Blanca. Otra vez. Bien, o sea, hasta aquí hemos visto, ¿vale? Pasamos a ver el calibrado. Hemos visto cómo la simulación cómo nos ha servido para darnos cuenta de que el cambio metodológico que habíamos definido para aplicarlo sobre Family Tour y obtener así la encuesta de turismo de residentes estaba bien definido, pues nos llevaba a resultados que eran lógicos, no nos llevaba a ninguna contradicción. Pues bien, a partir de esta simulación, porque todos los análisis que se han realizado están basados en esta simulación, es decir, todos los análisis que se realizaron antes de comenzar a desarrollar toda la definición, y definición de cuestionario, recogida y todo lo que conlleva una encuesta, se realizó sobre esta simulación. Uno de estos tratamientos fue el calibrado. A ver, conviene situarnos y saber que a partir de una encuesta que se basa en registros muestrales, es decir, no se encuesta a toda la población, sino que se selecciona una población en función de un diseño muestral, se pueden obtener valores poblacionales. ¿Por qué? Porque cada uno de estos registros muestrales tiene asociado un factor que se denomina factor de elevación y que nos va a indicar a cuántas unidades poblacionales representa cada uno de esos unidades muestrales. Es decir, si tenemos un registro que tiene asociado un factor de 1000, nos está diciendo que esa persona que fue encuestada realmente está representando a 1000 personas en la población. Pues bien, digamos que por lo general, por así decirlo, además de la información que nos proporciona la encuesta, podemos disponer de información auxiliar, información que puede venir de registros administrativos, que pueden venir de otras operaciones estadísticas fiables. Toda esta información nos va a permitir mejorar, por así decirlo, la calidad de las estimaciones que nosotros vamos a obtener con nuestra encuesta. Y uno de estos procedimientos que nos permiten mejorar esta calidad es la reponderación. Aquí he tratado de definir, no sé si quedará muy claro en qué consiste esta reponderación. Como he dicho, cada uno de los registros muestrales tiene asociado un factor de elevación, ¿vale? Pues bien, aparte de la información que nos proporcionan estos factores, digamos que podemos reajustar, por así decirlo, estos factores de manera que la información que nos proporcionen las estimaciones, aplicando este nuevo factor que determinamos, nos va a proporcionar la información que nos va a dar esa fuente de información externa. No sé si queda muy claro, pero he tratado de explicar, a ver, aquí queda un poquito más claro. Digamos que tenemos nuestro fichero de variables auxiliares, que así se denomina a las variables que guardan la información de nuestra encuesta. Tenemos que cada una de estas variables, cada uno de estos registros tiene asociado un factor de elevación original y tenemos el fichero de variables marginales, que son las variables que guardan la información de las variables que nos están proporcionando información de nuestras fuentes de información externa. Pues lo que hace el calibrado no es más, mejor dicho, la reponderación, no es más que reajustar estos factores de manera que al aplicar ahora los factores de calibrado a nuestras variables auxiliares, lo que obtengamos sean nuestras variables marginales. Digamos que en realidad lo que estamos resolviendo es una ecuación, por así decirlo. Nuestra incógnita es el factor de elevación, que al aplicar a las variables auxiliares lo que obtenemos son las variables marginales. Uno de los métodos de reponderación y el que principalmente utiliza el INE es el CalMAR. El CalMAR es una macro-SAS desarrollada por el Instituto de Estadística francés, ¿vale? Y de ahí viene el nombre con el que comúnmente llamamos a la reponderación, calibrado. Y como decía, digamos que para el calibrado se requieren de dos ficheros, un fichero que contiene las variables auxiliares y un fichero que contiene las variables marginales. Y es preciso que estas variables sean comunes en ambas fuentes, tanto en la encuesta como en la fuente de información externa. ¿Vale? Y además que exista una fuerte relación entre la fuente de información externa con la variable que nosotros estamos estudiando. Vale, a ver. Y esto es un ejemplo que he puesto para tratar de explicar, no sé si quedará muy claro, a grosso modo en qué consiste el calibrado. Digamos que tenemos los 3 primeros cuadrados son información muestral, ¿vale? Teníamos una muestra de 47.800 personas, de los cuales 45.000 y pico solo tenían nacionalidad española, el resto tenía nacionalidad extranjera, lo que en porcentaje suponía casi un 95% de la muestra tenía solo nacionalidad española y el resto tenía nacionalidad extranjera. Los factores de elevación nos estaban diciendo que en la población con esta muestra realmente tendríamos algo más de 35 millones y medio de población que tenía solo nacionalidad española, sin decir que nos estamos refiriendo a las personas de 15 o más años residentes en España.
y que el resto tendría nacionalidad extranjera. Ahora bien, esto es lo que nos estaba proporcionando nuestra muestra, pero tenemos información externa, y la información externa que hemos considerado en este caso es la operación estadística Cifras de Población, que nos proporciona información sociodemográfica sobre toda la población española. Pues utilizando esta fuente de información externa, hoy creo que se me ha acabado el tiempo, ya por terminar, lo que obtenemos es que realmente en España no tenemos 35 millones, algo más de 35 millones y medio de población española de 15 o más años, sino que lo que tenemos son 35 millones, 100 y pico mil de población española. Es decir, estábamos cometiendo un error. Teníamos un pequeño sesgo que se había producido por el diseño muestral que habíamos considerado, pero que realizando el calibrado, considerando el calibrado, nos permitía corregir este pequeño sesgo. Y además, el tener problemas con la muestra, por así decirlo, a nivel sociodemográfico, eso repercutía en los viajes realizados por los españoles. ¿Vale? Y digamos que a grosso modo este es el calibrado, o sea, el poder disponer de fuente de información externa que nos permita mejorar las estimaciones que realizamos con nuestra encuesta. Y no sé si puede pasar mi compañero Sergio un segundo para dar ya, y muchísimas gracias por su atención. Pues nada, pasamos todo rápido. El calibrado es un proceso muy largo, lo hicimos en 4 o 5 minutos, realmente es muy complejo, pero en 4 o 5 minutos, como un relojero va ajustando los ajustes de la maquinaria, con un destornillo de precisión, nosotros fuimos ajustando el dato hasta obtener la representación española. Sin más, 0.15. 0.15 fue el tiempo que tardó SAS en procesar la primera simulación de prueba. Agradecemos al Instituto Nacional de Estadística que haya confiado en nosotros, agradecer a SAS que nos haya invitado y agradeceros a todos vosotros que hayáis formado parte de esta experiencia. Sin más,